con todos, un gusto poder contar nuevamente con su presencia, que nos acompañen la tarde de hoy en este nuevo programa de Foro Internacional Antilavado. El día de hoy tenemos un invitado muy importante que nos va a compartir una amplia experiencia, no solo en el área académica, que la maneja muy bien, sino en el área de la práctica, en el área del conocimiento. Él es Alejandro Laguna, profesional en Contaduría Pública de la Universidad Central de Colombia, especialista en gestión de riesgos financieros de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Cuenta con un posgrado en alta gerencia de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, y posgrado en Compliance de la Universidad Carlos III de Madrid. Conferencista internacional, trabajó en Banco Adopem de República Dominicana, Fundación Microfinanzas, BBVA, Banca Mía, Red Bank, Red Bank Cafe, y actualmente CEO de la firma Honest, dedicada a la gestión de riesgo y compliance. Así que bienvenido, Alejandro, un gusto poder contar contigo a los años que nos volvemos a ver, y sé que te ha ido muy bien, te he seguido en las redes, muy activo, muy profesional, así que un gusto y muchas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir con el público un tema que quisiera abordar el día de hoy contigo, que es la tecnología y la prevención del lavado de activos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alan, encantadísimo de estar aquí con tu audiencia en esta invitación que me has extendido y dispuesto a contribuir, a apoyar y a poderles brindar cualquier conocimiento que pueda gestionar y facilitar esta ardua tarea que tienen las personas que están en el mundo de la gobernanza, la gestión de riesgos, el cumplimiento justamente desde la perspectiva tecnológica, ¿no? Que es en lo que me vengo especializando en los últimos años. Qué interesante. Aquí hay un tabú muy grande y unos paradigmas muy importantes a romper en el tema de tecnología. Está claro que al menos en el Ecuador, los llamados sujetos obligados, que son las actividades ya definidas por la ley aquí en el Ecuador, son muy similares al resto de países. Y digo similares porque pudieran existir actividades en otros países que ya están, debido a un análisis de riesgo, contempladas como sujetos obligados a reportar a la UIF de turno. Sin embargo, el gran problema que hay aquí en el Ecuador es el conocimiento en cómo hacerlo. Nos llenamos de papeles, nos llenamos de manuales, nos llenamos de procesos, nos llenamos a veces hasta de capacitaciones un poco, digo yo, superficiales en algunos casos, en otros un poco más técnicas, pero a la hora de plasmar un proceso dejamos de lado una herramienta fundamental, y esa herramienta fundamental es lo que aquí llamamos las matrices de riesgo o los procesos que nos permiten tener resultados matemáticos. Hoy en día está clarísimo que una hoja de Excel te puede demorar 3 horas, mientras que un software, aprovechando la tecnología, te puede demorar 3 minutos en el perfilamiento. Entonces aquí quisiera abordar contigo desde tu experiencia y obviamente cómo lo has vivido en otros países. Tú has estado muchos años en Colombia, en República Dominicana y en otros países de la región, pues cómo es el paradigma y cómo es la parte pragmática y saber aprovechar la tecnología, tanto para los proveedores de tecnología como para los usuarios en materia de prevención del lavado de activos. Bien, Alan, sí, el enfoque básicamente y teniendo la experiencia de haber estado del lado de la silla como responsable de equipos de compliance, pues te puedo decir que muchas veces uno desconoce del universo total de variables que debiera tener en cuenta en el momento de valorar una solución tecnológica, pues muchas de ellas, me atrevería a decir que más del 50% de las variables que uno debiera de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente nos vamos es a la parte metodológica, nos vamos es a lo que nos interesa, pero dejamos por fuera pues muchos otros factores que es importante tener en cuenta en el momento de tomar una decisión tan relevante como la es pues definir cuál va a ser nuestro stack tecnológico que nos va a acompañar durante todo el transcurso de la gestión de riesgos dentro de la institución. Entonces aquí yo recomendaría básicamente que siempre que se vaya a hacer este tipo de selección, se tengan en cuenta dos dimensiones fundamentales. Una primera dimensión que tiene que ser todo el alcance técnico de la solución
y allí ya podremos entrar más en detalle. Y una segunda que es toda la parte financiera y las proyecciones a nivel presupuestal que se tienen que hacer, porque muchas veces pues pecamos en solamente fijarnos en el pricing del año uno y luego vienen una serie de adendos que van a terminar impactando fuertemente los presupuestos y una serie de clausulados a nivel contractual que también pudieran terminar generándole una lesión importante a la organización. Entonces, pues dentro de la perspectiva técnica, si quieres rápidamente te voy a ir nombrando lo que para mí sería lo más relevante a tener en cuenta y en cualquier momento que consideres que me quieras interrumpir, por supuesto. Por Eh, favor. dentro, dentro de esa parte, entonces, mira, dependiendo del tamaño de la organización, es importante tener en cuenta el tipo de software que vamos a querer tener y cómo funciona desde la perspectiva de dos grandes clasificaciones. Uno son los software on-premise, que son aquellos que funcionan instalados in-house dentro de la organización, y otros son los software que funcionan como software as a service, que son software que funcionan en infraestructura propia del proveedor y en donde el servicio se presta a través de Internet. Así que teniendo en cuenta esta clara diferenciación es la primera decisión que tú tienes que tomar importante. ¿De qué depende que se tome una u otra decisión? Bueno, pues de varios factores, entre ellos como bien tú lo sabes, cuando tú tomas la decisión de un software on-premise, tienes que darle cobertura a toda la infraestructura necesaria que permita que ese software funcione dentro de tu entidad. Mientras que cuando tú optas por un software as a service, toda esa infraestructura y esos costes asociados están asumidos directamente por el proveedor. Otra de las Ahí hay características, un punto importante que mencionas, ¿no? De esta diferencia y te interrumpo ya que me diste la pauta para hacerlo. Eh, claro que hemos sí. visto algunos escenarios en cuanto a empresas, sujetos obligados que requieren y han dado el salto y decir, prefiero la tecnología, ¿no? El Excel definitivamente no me da ninguna confianza y mañana voy a tener problemas legales y penales. Perfecto. Sin embargo, cuando hemos trabajado en la implementación del software que manejamos, en la experiencia propia que te comento, pues la gran mayoría dice, yo lo quiero tener no en la nube, no lo quiero tener a través de la figura del Internet. O sea, no quiero que el proveedor de alguna u otra manera, por más que me ponga todos los candados posibles, tenga la oportunidad de acceso a mi información. Es decir, yo quiero el software de tal manera que la información que se alimente se quede dentro de mi computadora, dentro de mi institución. O sea, un tema de confianza. Ya viene ese paradigma, ¿no? De la Ujú. desconfianza por un tema de mercado, por un tema del sigilo de la información, por un tema de lo delicado que es la información. Y es con lo que más nos hemos topado en ese sentido, ¿no? Entonces, y no te hablo del sistema financiero, que el sistema financiero ya tiene su esquema hace algunos años, aunque todavía está en estructuración en tema tecnológico, de matrices de riesgo, de justamente la gestión de riesgo interna que tienen que efectuar. Pero a nivel del sector real, o bueno, el sector financiero, llámese casas de valores o fideicomisos, pues sí hay ese paradigma, ¿no? Respetable. ¿Qué consideras tú que sería mejor? Y te interrumpió y por eso, ¿no? Porque yo le añado otro factor que es el tema confianza, tranquilidad. Pero ¿qué consideras que es mejor a la hora de contratar un software para que tener cubierto todo este proceso que aquí en el Ecuador la ley lo demanda? No es opcional, no es si usted quiere tenga matrices de riesgo, no. Tiene que manejar matrices de riesgo de acuerdo a los parámetros establecidos, lo que llamamos aquí en el Ecuador el SPARLAF, en Colombia se llama el SARLAF, y son los cuatro factores: clientes, productos, canales, jurisdicción, y ahora se añade transaccionalidad en un trabajo que se hizo con el Banco Mundial para fortalecer este proceso. Esa es la ley vigente en el Ecuador. De acuerdo. Sí, estuve repasándola, Alan, y la verdad es que tiene retos importantes dentro del contexto del país. Y aquí lo que te podría decir es que pues aquellas empresas que te están pidiendo, o más bien que hacen como uno de sus principales requisitos que el software sea on-premise, es decir, que funcione dentro de sus propias máquinas,
Es una opción completamente respetable y viable. No obstante, con la evolución que ha venido teniendo últimamente, pues toda la infraestructura tecnológica a nivel global y también los proveedores de IaaS, que es infraestructura as a service, ya digamos que ese paradigma se viene rompiendo con demasiada fuerza, precisamente por la diferencia tan abismal en términos de costes y mantenimiento que implica tener un software on-premise. En ese sentido, también las mejoras que ha venido teniendo el servicio de Internet a nivel global en cuanto al tema de ancho de banda. De hecho, yo trabajo con la principal distribuidora de fibra óptica del país, acá en Colombia. Y la verdad es que esto ha mejorado muchísimo. O sea, estamos hablando de velocidades que están en promedio por los 700 megabytes. Así que esto hace que cada vez más el ahorro que se puede lograr en cuando tú inviertes en un software as a service sea bastante representativo versus tener tú que colocar los servidores, tener tú que colocar y configurar los firewall, tener tú que hacer la actualización de bibliotecas, tener que hacer la actualización de todo lo que implica la infraestructura que al final va a ser transferida a ti como cliente. Entonces, muchas veces las empresas que se dedican a comercializar software on-premise, pues te terminan dejando una versión del software y luego eso te lo van a facturar adicional en caso de que tú quieras ir actualizándola gradualmente. La diferencia con el software as a service es que el software as a service permanecerá actualizado todo el tiempo. O sea, tú no vas a tener que pagar adicional porque se apliquen adecuadamente las actualizaciones de infraestructura, de bibliotecas, la validación de todos los temas de seguridad. Y adicionalmente hay que tener en cuenta que pues las compañías que brindan el servicio de infraestructura, por ejemplo AWS, Google Cloud, Azure, que es de Microsoft, DigitalOcean, entre otras, pues ya cuentan con una serie de certificaciones y de medidas de ciberseguridad bastante robustas que permiten que la información que tú le vas a entregar al proveedor pues viaje encriptada tanto en reposo como en tránsito. Esto adicional a muchas otras medidas de ciberseguridad que se entiende que, de hecho, siempre que yo inicio una conversación, no inicio mostrando la funcionalidad de la herramienta. Inicio mostrando un acápite puntual de todos los temas de ciberseguridad, que son los que esperaría uno mínimo que tuviera cualquier herramienta de software as a service. Así que teniendo esto dentro del radar, digamos, mi recomendación es que si de todas maneras la compañía quiere tener el software in-house, es decir, on-premise, pues que valide y sopese los costes que esto le va a representar a nivel de equipo humano, técnico, hardware, software adicional, cierre de brechas, actualizaciones, etcétera, versus lo que podría representarle en términos de ahorro real y de ROI, pues el optar por una solución de software as a service. Solo por ponerte un ejemplo, ya todos estos proveedores de infraestructura que acabo de mencionar, tienen una serie de certificaciones que para darte los nombres así rápidamente. Y de hecho, si no las tienen, mi recomendación es que no contraten con ellos, porque es lo mínimo con que deben contar para poder cerrar un acuerdo con una compañía que brinde este tipo de servicios. Certificación SOC 2 y SOC 3, que son estándares de ciberseguridad. Hay una certificación que también es imperativa y es la de protección de datos personales de la Unión Europea. Esa también la mayoría de proveedores de infraestructura as a service la tienen. Y hay unas certificaciones extra adicionales como la Cloud Security Alliance, que esa también, digamos, aplica desde Estados Unidos, y la Global Cross Border Privacy Rules, que está dirigida hacia el tema de la protección de datos personales. Entonces, esas son las mínimas que yo recomendaría para tú poder trabajar de manera tranquila con un proveedor que tenga este tipo de servicios.
Y ya sumándole a esto, pues hay muchas otras medidas de ciberseguridad, ¿no? Puedes utilizar CDNs, que son una capa de seguridad que protege todo el servicio. Cuando el servidor saca tu aplicación a Internet, entonces le coloca esta capa adicional de seguridad para contrarrestar todo ese tráfico inicial que tiene de bots que seguramente van a querer entrar a tu aplicación y que es innegable porque pues, Internet ya lo tiene, ya por el simple hecho de tú tener algo en Internet, pues ya va a estar expuesto en principio a los bots y en segunda instancia, pues ya a personas que tal vez quieran entrar a vulnerar esta infraestructura. Entonces, esa es otra capa de seguridad que yo recomiendo mucho. Otra, dependiendo de la arquitectura que tenga la herramienta también, podemos hablar de un esquema de, si es de microservicios, entonces utilizar tokens, intercambio de tokens, que hay diferentes tipos de intercambio de tokens y esto va a garantizar que la información que se entrega entre aplicaciones vaya, además de la encripción que mencioné anteriormente, va también encriptada dentro de esos tokens y esto va a garantizar que el intercambio sea muy, muy seguro. Ahora, nada es infalible. Ni la on-premise ni el software as a service es infalible. Cualquiera de los dos escenarios puede ser vulnerado. El on-premise internamente, y de hecho han habido casos bastante sonados en el pasado. Recuerdo sobre todo uno de la del Banco Société Générale en Francia, en donde por la inconformidad de uno de sus colaboradores terminó accediendo de manera no permitida a la mesa de dinero y le generó unas pérdidas multimillonarias al banco. Luego de que capturan a la persona, pues la persona dice, sí, yo le hice perder todo ese dinero al banco, pero yo realmente no tengo ni un centavo de ese dinero que le hice perder al banco. Yo simplemente me puse, fue a hacer operaciones, a jugar entre comillas con la mesa de dinero y por eso le generé todas esas pérdidas al banco, pero fue por la forma como me trataron en ese momento. Entonces, pues fíjate que la vulneración y el riesgo y la amenaza y la vulnerabilidad pueden ir interna o externa, no necesariamente todas las vulnerabilidades son externas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que deben de haber unos cronogramas muy estrictos de actualización de bibliotecas y de parches de seguridad que tienen que ser aplicados y que no necesariamente, pues cuando tú tienes una solución on-premise, obedece a ese cronograma tan estricto. O sea, viene, sí, efectivamente hay una serie de actualizaciones que se hacen, pero las ventanas de tiempo que se dejan entre actualización y actualización muchas veces son demasiado amplias. Cuando tú tienes software as a service, los mismos proveedores de infraestructura, Google Cloud, AWS, etcétera, de DigitalOcean, ellos mismos te obligan a que tú actualices la infraestructura con unas temporalidades definidas específicas. O sea que ya no es por decisión del proveedor, sino que ya estas plataformas te obligan a que tú mantengas actualizados tus servidores con lo último que, digamos, que se haya detectado y que necesita tener tu infraestructura para evitar este tipo de vulneraciones. Si nos vamos ya a tocar el tema desde el punto de vista metodológico, pues ahí es donde viene lo importante, ¿no? Que yo te hablaba primero de un tema técnico, entonces eso a tener importante desde la parte técnica. Y ya lo otro que sugiero que se revise también es todo el tema del soporte técnico, cómo se va a prestar, qué tanto alcance tiene ese soporte, la permanencia mínima que te exigiría este proveedor, porque muchos proveedores generalmente cuando quieren cerrar un negocio lo quieren cerrar por varios años y yo poniéndome del lado de las empresas, deberían de estar lo menos atadas posibles para que en cualquier momento que se sientan inconformes con el servicio puedan sin ningún inconveniente y sin ninguna consecuencia tomar una decisión de no continuar con el mismo, que es lo que se estila ahora en modalidad suscripción. Entonces, todas las compañías de software que vienen
tradicionalmente llevando a las compañías a firmar contratos por 3 años, por 2 años, pues ese modelo de negocio ya está entrando en desuso y de hecho genera una user experience que incomoda y que genera fricción en el momento en que se plantea la negociación. Entonces esto va a hacer que te quedes fuera del mercado porque cada vez las cosas son más y más flexibles para el usuario. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que recomiendo mucho es que se incluya una prueba de concepto, se evalúe si ese proveedor con el que tú estás teniendo este acercamiento brinda o no una prueba de concepto. ¿Qué es una prueba de concepto? Es simplemente tú me pasas una data, que no tiene que ser toda la data. Antes de eso, obviamente, firmamos un acuerdo de confidencialidad. Tú me pasas una data y yo te implemento con esa data un piloto, una prueba de concepto para que tú vivas la experiencia de gestionar tu información dentro de la plataforma y puedas tomar una decisión, pues ya habiendo vivido la experiencia, no simplemente basándote en suposiciones, en acuerdos de palabra, en donde te dicen sí, esto funciona perfecto, pero al final pues el cliente no sabe si realmente funciona perfecto. Entonces es muy importante pedir una prueba de concepto antes de tomar una decisión de esta relevancia. Por la Otra importancia, cosa, y te interrumpo, dime. ¿no? Para ir hilando algunos temas. Tú mencionas sobre las fortalezas de un software y obviamente la calidad que tiene que demostrar. Pero para nuestra audiencia, que eso es un valor agregado importante en esta conversación, para nuestra audiencia lo que siempre se pregunta es, ¿cuál es la función y el objetivo de un software antilavado? Yéndonos a la parte medular, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué no puedo manejarme constructora como estoy manejándome? A pluma y papel. Créeme, así, a pluma y papel. O a duras Es penas así. con una tabla en Excel que no es ni una tabla dinámica. No te hablo de fórmulas algorítmicas, matemáticas en Excel que simulen lo que quiere hacer un software. Peor que tenga los factores de cliente, productos, canales, jurisdicción, riesgo inherente, riesgo residual. Nada, no, no, no. Vamos a hacerle a la criolla. Hay una gran cantidad de empresas aquí en el Ecuador, no voy a juzgar, solamente es la foto, que hay que reconocerla para mejorarla, que se manejan así. Y la pregunta es, cuando se conversa con los empresarios, es, ¿para qué la necesito? Más allá de que la ley lo exija, fuera de eso, ¿para qué lo necesito? En tu experiencia, Claro que sí. mundialmente hablando, y no solo como países latinoamericanos, ¿por qué necesito una matriz de riesgo? ¿Por qué necesito un software? Bueno, hay dos argumentos que son, digamos, uno es más coercitivo y el otro ya se cae por su propio peso. ¿El coercitivo cuál es? La normativa te lo exige, es decir, la normativa te exige que implementes una serie de metodologías. ¿Y qué sucede? Cuando yo implemento esta serie de metodologías, como bien tú lo acabas de decir, en hojas de cálculo que no tienen un control de usuarios, que no tienen un control de versiones, que no tienen estructuras que permitan mantener esa información y garantizar que esa información no está siendo sujeta de alteraciones no autorizadas, que es lo que sí garantiza un software, que toda esa información metodológica, luego de que se recalcula, únicamente los usuarios que cuentan con ciertos perfiles, permisos y roles sean los que puedan o no modificarla dependiendo del alcance que tengan dentro de la estructura de la organización. Mientras que si tú tienes una hoja de Excel, cualquier persona que tenga acceso a dicha hoja de Excel, incluso hasta por casualidad, ahora que está tan de moda utilizar los servicios en la nube de todo el tema del Office, pues cualquier persona por casualidad puede terminar en las carpetas de cumplimiento y alterar, modificar. Ahora, ¿cómo se logra esa trazabilidad? Es posible, sí, a través del usuario que haya hecho ciertas modificaciones, pero de todas maneras poder llegar a tener la certeza del alcance que yo quiero permitirle a una persona, pues es mucho más volátil que cuando yo tengo una herramienta que ha sido diseñada precisamente para garantizar todos estos mecanismos de ciberseguridad. No es lo mismo jamás un Office versus una herramienta que haya sido diseñada teniendo en cuenta todas estas prácticas necesarias, ¿no?
Entonces, la parte coercitiva es la normativa me lo está exigiendo y en la medida en que tú quieras mostrar una robustez y una seriedad en lo que estás haciendo dentro de tu organización, es lo ideal es que precisamente los presupuestos que soportan todas estas líneas de compliance asimismo lo demuestren. Dentro de las primeras cosas que piden las visitas de la superintendencia en cualquier país es, déjame ver el presupuesto para gestionar riesgo de lavado, déjame ver el presupuesto para gestionar riesgo operacional. Entonces, claro, si dentro del presupuesto no hay un rubro importante, claro está, dependiendo el alcance, el tamaño, la naturaleza de cada institución, si estamos hablando de una institución muy pequeña, pues las normativas vienen ya adaptadas a diferentes segmentos y no le van a pedir a una compañía que tiene 15 empleados, pues que tenga un software completamente estructurado, que la licencia termina costando más que el plan de cumplimiento anual completo de la organización. No tiene sentido. Pero ya compañías que tienen cierto alcance, cierta representatividad dentro del país, y cierto tamaño en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su volumen de empleados y demás variables financieras, pues por supuesto que deberían de tener las herramientas que les permitan soportar adecuadamente estas metodologías. O sea que al final, si yo soy una multinacional, y cuento con un Excel, eso ya habla mucho de mi compromiso desde la perspectiva de gobernanza y ya inmediatamente, sin preguntar casi nada, el ente regulador, el ente supervisor, va a poder empezar a tener una serie de conjeturas frente a cómo tú gestionas tus riesgos internamente. Entonces, no tiene carta de presentación que yo siendo una multinacional con presencia en X número de países, pues esté gestionando mis riesgos aún en hojas de cálculo. Eso realmente eso ya en la auditoría le está dando al supervisor o incluso al auditor externo o interno puntos para colocar en el informe de manera muy sencilla, simplemente por inferencia. Ya luego tendrá que ir a hacer pruebas para revalidar, etcétera. Y seguro que si manejan Excel, errores van a encontrar. Errores van a encontrar porque siempre que está inmerso el factor humano, pues indudablemente van a tener que darse situaciones que lleven a cometerse errores. Y esto es lo que minimiza el software, que los errores aunque se pueden cometer, pero se reduce drásticamente la tasa de errores que pueda contener la información. Así que básicamente ese sería como el sustento y la relevancia. Y cada compañía pues es libre de tomar la decisión que quiera, ¿no? Cada consejo de administración, junta directiva, está completamente, digamos, potestada para ver cómo se sienten más cómodos y cuál es su apetito de riesgo y cuáles son sus límites de tolerancia, perdón, que esto también lo define la normativa que recientemente ha entrado a regir en el Ecuador, que se definan claramente cuál es su apetito de riesgo, cuáles son sus límites de tolerancia, y esto pues lo que va a mostrar es precisamente que esta compañía tiene un apetito de riesgo que no está alineado con la naturaleza del riesgo que estamos hablando, que en este caso es el riesgo de lavado de dinero, ni más ni menos. O sea que al final estos riesgos que son no financieros, pero que pueden en un momento determinado poner en jaque a una organización en un tiempo muy rápido, muy fugaz, pues son los que merecen la pena que el apetito de riesgo y los límites de tolerancia estén muy alineados precisamente a esa realidad. Si yo estoy en un país, por ejemplo, que es bastante vulnerable en este sentido, pues no me puedo flexibilizar en extremo frente a riesgos de esta naturaleza, riesgos financieros que sé que pueden generarle a la organización situaciones bastante complejas a nivel de sus activos intangibles, a nivel de reputación, a nivel de confianza de los stakeholders y que en un momento determinado pues pueden dar al traste con todo lo que se ha venido construyendo durante muchos años. Básicamente, esa sería como la perspectiva, estimado Alan.
Súper bueno y la verdad no te quise volver a interrumpir. Yo sé que con tu experiencia te vas de largo aquí y el tiempo se nos queda corto, pero en todo caso le estamos dando algunos inputs muy importantes a la audiencia que te cuento se conectan no solamente en el sector privado, sino funcionarios públicos, entes de control y eso es bueno, ¿ah? Porque siempre es bueno compartir los criterios, ¿no? En ese sentido lo digo de una manera muy sencilla y muy pragmática. En todo caso, también el sector docente y el sector de estudiantes, oficiales de cumplimiento, también se nos ha juntado y se conectan a nosotros y eso es súper bueno. Cada vez va teniendo mayor incidencia este programa como un aportante de conocimientos dentro y fuera del país, ¿no? Qué bueno que tú nos acompañes el día de hoy. Me quedo con un punto importante en tu reflexión y la comparto. Efectivamente, no es que no podemos usar el Excel. Te soy sincero, yo soy contrario a usarlo, pero entiendo que tenemos que aceptarlo cuando la dimensión económica de la compañía pues no amerita hacer una inversión tecnológica que le pueda resultar ser más oneroso que el propio, no sé, pues, a veces no tienen ni sistema de programa de cumplimiento, pero en todo caso puede ser muy relevante. Ahora, constructoras fuertes, tú ves atrás mío edificios y todo lo demás, ¿no? Estamos hablando ya de otra dimensión que manejen un Excel o que no manejen nada, ahí viene la parte de, ¿para qué lo voy a hacer? Ok, tienes la ley, bueno, hay sanciones, pero el gran paradigma a romper y lo que estamos hablando aquí en el Ecuador es, no solo pienses en la ley que tienes que cumplir, piensa que esto es una herramienta que te va a defender. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Washington con el BIP en algunos temas y proyectos antilavado de Ecuador, una experiencia muy, muy gratificante, personal muy técnico, tengo que decirlo, ¿no? Y algo que me gustó del lema de ellos es hacer que la data hable en temas de procesos, ¿no? Llámese tecnología. Pero yo complemento y digo hacer que haya un interlocutor que lo traduzca. ¿De qué me sirve tener resultados, sea un software o un Excel bien estructurado? No una hoja ahí que voy llenando a lo que salga, sino estructurado. Si el resultado final no lo sé traducir y no lo sé ponderar y aplicar. Entonces, yo lo que le digo a los empresarios con los que me he reunido es, espérate un momento, no pienses en lo incómodo que es cumplir con la ley, llamarlo así, si lo quieres llamar así, o la UAFE, o rentas acá, que rentas es un aliado natural y fundamental, la administración tributaria, el SRI, hablando de la UAFE por la información que posee. Mira, la mejor base de datos antilavado no la tiene la UAFE, la tiene el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador. Y bueno, puede Así ser, de es. lo que he hablado con otros colegas en otros países, es una situación muy similar por toda la experiencia y la trascendencia que tiene a nivel de comercio y de transacciones. Entonces, volviendo al punto de hacer que la data hable es cómo me puede blindar penalmente ante un caso de que mañana salga yo involucrado porque tuve relaciones comerciales con clientes o proveedores que estaban inmersos en temas de narcotráfico, de corrupción, de minería ilegal, todos estos delitos precedentes. Y en el proceso de investigación de fiscalía, pues entran todos, es normal. Y luego tiene que haber una preparación profesional de los analistas en establecer todos estos vínculos, lo que se llaman análisis de vínculos, justamente para decir, bueno, este fue un pato más por no darse cuenta o porque sus sistemas llegan hasta un punto tal, de acuerdo a lo que determina la ley, pero existe ya otra dimensión de casos y efectivamente tuvo relaciones comerciales, pero no es parte de la organización criminal, pero hay otros casos en los que sí. Y la mejor defensa para demostrar la transparencia y que no ha sido parte de una estructura para lavar dinero, es decir, tengo un sistema de compliance que cumple con todo el proceso que me determina la ley local, cumple con los factores y puedo demostrar que he perfilado, de acuerdo a lo que la ley me exige, a mi cliente o a mi proveedor y hasta donde mis competencias llegaba, mi conocimiento y la información disponible, pues lo encontré en un riesgo medio que me permitió seguir transaccionando. Porque ojo, o sea, un sistema de compliance, y hemos hablado del sector privado, de una constructora no va a tener la misma dimensión ni la misma oportunidad que un banco, que va a ser mucho más fuerte, o que la propia UAFE o las WIF en otros países, que va a ser mucho más fuerte, o la propia fiscalía, porque ellos van a tener otras oportunidades y otro tipo de información clasificada, reservada, que no lo tiene el sector privado, que le va a permitir tener mayor efectividad en reconocer posibles casos de lavado de activos.
Entonces, Así uniendo es. este enfoque que me parece súper importante y lo que hablamos aquí en el país es, a ver, tienes que cumplir, la ley te exige, pero no solo pienses en eso, piensa en algo que te pueda proteger y cubrir ante una situación que es real en el Ecuador, ¿no? Alejandro, yo te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros y me quedo con tus palabras finales, por favor, recomendaciones, palabras, conclusiones. Sí, muchas gracias, Alan. Mira, hablando precisamente de del enfoque que tú planteas al final, a mí me parece muy importante que las organizaciones tengan claro ese stack tecnológico de qué debería estar compuesto, porque muchas veces surgen ahí confusiones debido a que no se tiene como esa claridad y hay un bombardeo constante de ofertas. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con la gestión de riesgo, de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva. Metodológicamente, hay un stack que debe soportar sí o sí la gestión de riesgos pura y dura desde el enfoque de la ISO 31000 como estándar internacional avalado por más de 160 países. Ese debería de ser sí o sí uno de los componentes claves de ese stack tecnológico. Luego ya vienen entonces las peticiones puntuales, incluso impulsadas por el mismo Gafi dentro de sus recomendaciones y demás. Entonces, ahí es donde ya entra en juego una segunda parte del stack, que es el perfil de riesgo en el momento del onboarding del cliente y el perfil de riesgo en el ongoing del cliente, que es cuando el cliente empieza a relacionarse y a transaccionar con la organización. Es muy importante que se tenga esta claridad de que no necesariamente estamos hablando del mismo stack tecnológico, sino que el enfoque ISO 31000 es uno primero y muy relevante, y ahí es donde yo identifico precisamente el apetito de riesgo y los límites de tolerancia, y ya luego viene el perfil de riesgo de onboarding, el perfil de riesgo de ongoing y toda la parte transaccional. Un tercer bloque muy importante es todo el tema de gestión de listas de control, validación de listas restrictivas, validación de listas no restrictivas, que siempre, digamos, está sujeto a que sea lo más robusto posible. Ahí también encaja todo el tema de detección de personas expuestas políticamente, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, entonces estaría como un stack de toda la gestión de casos y monitoreo de operaciones que se desprenda de ese análisis que se realiza, ¿no? Ahora, dentro de este monitoreo de casos y de operaciones está el tema de la segmentación, que muchas veces está apoyado por software especializado en esa labor puntual desde la perspectiva analítica. Entonces, todo el tema de clustering, todo el tema de data mining, todo el tema de business intelligence que debe apoyar, y, y digamos que hay una gran burbuja que encierra esto último que estoy planteando en este momento, que es lo que se viene desarrollando en este momento con inteligencia artificial. Ahí es donde encajan todos los temas de machine learning, ahí es donde encajan los temas de aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión final, pienso que ese debería de ser el stack completo de herramientas, que no necesariamente una sola herramienta te hace todo lo que te acabo de mencionar. De hecho, es muy sui generis encontrar una herramienta que te construya todo el enfoque completo. Hay herramientas que se enfocan más en la gestión de riesgos desde la perspectiva de la ISO 31000, que están bastante bien, y hay otras que se encargan de lo demás, tal cual como te lo mencioné, con esas, digamos, cuatro grandes componentes. O sea que esto no detenga a las organizaciones para fortalecer cada más su estructura tecnológica, porque al final esto lo que les va a ayudar es a blindarse, como tú bien lo comentabas, y a poder gestionar riesgos de esta índole que son tan sensibles y que en un momento determinado pueden hacer que la compañía desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Así que esa sería mi recomendación.
todo siempre desde la perspectiva del tamaño, la naturaleza. Hay muchos otros tips a nivel técnico, pero seguramente será para comentar en otra ocasión. Sin embargo, pues tengan en cuenta ese stack tecnológico y la velocidad a la que el mundo viene avanzando en términos de tecnología, en términos de transformación digital. Pues eso también le va a pasar factura a las compañías que no se adapten a esa velocidad. Es decir, si tú comparas una constructora que adapte todos sus procesos para una detección temprana de situaciones que puedan afectarle versus una constructora que siga manejando todo en Excel, obviamente la que adapte sus procesos y la que permee la tecnología a través de de todos los puntos de control que implemente, pues va a ser mucho más eficiente y va a poder hacer negocios de una manera más tranquila y transparente, versus otra que al final pues va a tener que ponerse en las manos incluso hasta de la divina providencia porque no va a tener la certeza de con quién está haciendo negocios. Así que Sí. esa sería mi recomendación final, Alan, para que las compañías se alineen a esta realidad y que no se vayan a quedar rezagadas versus su gestión de riesgos y versus su competencia. Excelente, mira, y dijiste algo importante, el tema de cruce de listas, coincidencia de listas. Aquí hay otra de las confusiones, ¿no? Pensamos que solo hacer la revisión de listas, sea a través de un software o sea de manera manual, es cumplir con la debida diligencia y hemos cumplido con todo. Y eso no es, de acuerdo a nuestra legislación, incluso internacionalmente, realmente, hacer un perfilamiento real del cliente. Yo tengo que llegar a números, tengo que llegar a un porcentaje, el tipo de riesgo, el nivel de riesgo, y confrontarlo obviamente con el apetito de riesgo que bien mencionas, ese tema que ya está calando aquí en el Ecuador, y saber cuánto, hasta dónde yo como empresa puedo tolerar. Y eso va de la mano con un manual. Entonces, es algo realmente, creo yo, que ya está planteado el camino a seguir, las reglas del juego, súper claro, y estamos aprendiendo. Bueno, creo que el desafío está ahí y vamos avanzando. Yo te agradezco mucho habernos acompañado, Alejandro. El conocimiento que tú tienes, te conozco desde hace varios años y el conocimiento que tú tienes es espectacular. Estoy seguro que espero tenerte en otro programa para profundizar este u otros temas más. Y bueno, pues todavía hay mucho que hablar sobre tema de prevención y lavado de activos aquí en el Ecuador y en la región. Aquí a través del Foro Internacional de Antilavado creemos y queremos proponer, fortalecer una cultura antilavado en el país y obviamente un conocimiento que le permita a los profesionales enfrentar una obligación, pero más que todo poder lidiar con una amenaza real y tener todos los respaldos posibles para una defensa penal en el caso que gratuitamente salga implicado. Y obviamente los abogados de turno dicen con qué te defiendo si no tengo herramientas de lo que has hecho, ¿no? Es una realidad. Y estas son las herramientas, ¿no? El conocimiento, la aplicación. Alejandro, un gran abrazo, pasa muy bien, espero vernos pronto y muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado el día de hoy. Esperamos verlos en el siguiente programa por aquí, su canal digital, La Nueva República. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Alan. Fuerte abrazo.